En los últimos meses ha surgido una preocupante tendencia entre adolescentes de todo el mundo. Hablamos del consumo de lo que se ha denominado tusi o cocaína rosa. Este fenómeno, que ha ganado popularidad en las redes sociales y entre ciertos círculos juveniles, ha generado alarma entre padres, educadores y autoridades sanitarias. Recientemente, la muerte de un joven de 14 años en Getafe por consumir esta droga ha aumentado esa preocupación sobre sus riesgos. Expertos en salud mental y adicciones advierten sobre los peligros asociados con el consumo de esta sustancia, ya que algunos jóvenes pueden percibir la cocaína rosa como menos peligrosa debido a su apariencia y supuesta pureza. La realidad es bien diferente, es que sigue siendo una droga altamente adictiva y potencialmente mortal. Hoy, en Plaza al Día, el engañoso atractivo de la cocaína rosa. Para hablar de esta cuestión, saludamos ya a Antón Gómez Escolar, es psicofarmacólogo y divulgador especializado en drogas del canal Drogopedia en redes sociales. Señor Gómez Escolar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, ayúdenos a entender qué es exactamente el tusi o la cocaína rosa y ahora hablaremos de los riesgos, pero exactamente qué es. Bueno, el tusi es una mezcla de diferentes drogas ya conocidas. En este caso hablamos generalmente de ketamina, MDMA, conocida como éxtasis, y un estimulante que suele ser cafeína, pero también puede ser anfetamina. Todo esto mezclado con un colorante rosa. Es, por tanto, un cóctel de sustancias que no siempre tiene esta fórmula exactamente, pero que generalmente los laboratorios analíticos han detectado que suele ser esta mezcla de tres principios activos, ¿no? Nos ha llamado la atención esa noticia, ese menor de 14 años fallecido a raíz de consumir esta droga. ¿Cuáles son los riesgos de consumir esta sustancia mezclada con otras bebidas energéticas? Pues esta sustancia tiene riesgos fundamentalmente para el sistema cardiovascular porque contiene varios de estos principios activos que son de naturaleza estimulante y además al combinarlo con una bebida energética es más estimulante todavía, lo cual implica mayor riesgo para el sistema cardiovascular. Fundamentalmente se pueden producir taquicardia, se puede producir arritmia, se puede producir hipertensión, pero también tiene otros riesgos relacionados pues, con, a lo mejor con los efectos alucinógenos que puede tener la ketamina que está presente en la mezcla. Es decir, que hablamos de una mezcla de diferentes riesgos posibles, pero los más visibles, los más inmediatos serían efectivamente sobre el sistema cardiovascular. Se entiende que este joven de 14 años estaría sano. ¿Qué cantidad de droga puede ingerir una persona sana para que pueda llegar a ser letal como ha sido en esta ocasión? Pues esto es muy complicado saberlo, primero porque ni siquiera tenemos, digamos, una receta típica del tusi. Entonces, como no sabemos cuáles son los ingredientes que van en el tusi y cada tusi es diferente al anterior, es muy complicado saber qué dosis puede ser letal, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en una persona muy joven, que a lo mejor tiene poco peso corporal, que a lo mejor no tiene el cuerpo totalmente desarrollado, pues lógicamente las dosis que pueden ser letales serán inferiores a las que podrían serlo a lo mejor en una persona adulta y en este caso se habla de una dosis muy elevada, se habla de 2 gramos, lo cual es una dosis muy elevada a todas luces de prácticamente cualquier sustancia que pudiésemos imaginarnos, ¿no? Entonces, no sabemos realmente en un adulto cuál sería la dosis letal, pero desde luego en una persona muy joven, una dosis tan elevada es letal casi seguro. Dicen, o por lo que hemos leído, que el joven, pues de alguna forma, lógicamente tuvo acceso a esta droga. Se descarta en este caso, o no hay indicios de que haga pensar que una tercera persona le colocó la droga en la bebida. ¿Hasta qué punto es fácil encontrar este tipo de droga en nuestro país, en España? Pues cada vez es más fácil de encontrar porque esta sustancia está ganando notoriedad. El origen realmente es en sudamericano, de hecho empezó a verse en Colombia hace alguna década, pero ahora en España se ha vuelto una sustancia mucho más visible, más fácil de acceder y la noche pues se ve con bastante regularidad, aunque hay que mencionar que es una sustancia que no es nada barata, es decir, que tampoco es una sustancia a la que pueda tener acceso personas pues a lo mejor muy jóvenes que no tienen dinero
dinero, o que no es una sustancia nada barata. O sea, no es raro. Cuando dice nada barata, más o menos, ¿cuánto podría pues costar? El precio de un gramo puede oscilar entre los 80 y los 100 euros, lo cual es incluso superior al precio de la cocaína. Entonces estamos hablando de una sustancia que no parece muy accesible para personas que no tengan, o sea, que sean muy jóvenes y no tengan ahorros o un trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, la situación que se ha dado, pues se ha dado y no sabe muy bien de dónde puede haber provenido esta dosificación tan elevada, porque además es muy cara, insisto, una sobredosis de esta droga es tan cara que yo no veo la posibilidad de que una persona joven pueda acceder a una cantidad tan enorme de este principio activo. Hemos dicho al inicio en su presentación que es divulgador especializado en drogas en el canal Drogopedia en redes sociales. En este momento, ¿cuáles son las drogas más comunes entre los jóvenes? Pues depende mucho del uso que se vaya a dar. Quiero decir con esto que no es lo mismo drogas que se consumen en el ámbito doméstico, que drogas que se consumen para salir de fiesta, que drogas que se consumen en otro tipo de contextos, ¿no? Pero yo diría que, en general, seguimos viendo una enorme prevalencia del alcohol. El cannabis también es una sustancia que además ha crecido bastante en las últimas décadas. También hay consumo en algunas circunstancias de drogas de tipo estimulante, como podría ser la cocaína, aunque es menos habitual, digamos, sobre todo en gente muy joven, o el éxtasis. Y bueno, sobre todo eso, alcohol, tabaco y bebidas energéticas. También importante resaltar esto porque están teniendo bastante éxito en la población muy juvenil el uso de bebidas energéticas. De hecho, ya hicimos un podcast en su día de pues el enganche de los jóvenes a esas bebidas energéticas y que tomaban, incluso nos decían algunos, nada más levantarse por la mañana. Pero claro, como decíamos también nosotros al inicio, esa combinación entre las bebidas energéticas y ciertas drogas pueden ser muy preocupantes. Sí, efectivamente, porque los efectos sinérgicos que se dan entre drogas de naturaleza estimulante, ya sean legales como la cafeína o ilegales como puede ser la anfetamina, la cocaína o el éxtasis, pues tiende a agravar mucho los riesgos, sobre todo en el plano de la salud cardiovascular, y eso pues puede desencadenar cuadros que pueden ser de riesgo como se ha dado en este caso. Es difícil entender, ¿no? Porque el tema de las drogas ha estado siempre presente en nuestro país. Hoy en día los jóvenes tienen acceso a las redes sociales y a muchísima información que antes no se tenía. ¿Por dónde hay que empezar para intentar entender o explicar a los jóvenes de la dificultad y del peligro que tiene esta consumición? Bueno, yo considero que es muy importante el informar desde un punto de vista objetivo, científico y veraz. Y con esto quiero decir que todas las sustancias psicoactivas, si se consumen, es porque tienen algún tipo de utilidad, ya pueda ser subjetiva o objetiva para el usuario. Y esto es una realidad que no podemos negar. Si las personas se sienten atraídas a las sustancias es porque buscan en ellas algo positivo que en algunos casos se encuentran, pero que a cambio viene también con un saco importante de riesgos, ¿no? Entonces yo incidiría sobre todo en que la información fuese completa, no hablar exclusivamente de riesgos, porque esto lo único que hace, en mi opinión, es generar una imagen en la cual los jóvenes dejan de confiar en esas fuentes de información porque no les están diciendo toda la verdad, no se les está diciendo lo de un lado y lo del otro, solamente se está contando un lado y eso lógicamente hace que se pierda la confianza en ese tipo de información. Yo creo que la base está realmente en detectar cuáles son las necesidades que atraen a los jóvenes a las drogas e intentar ofrecer alternativas para cubrirlas que no vengan exclusivamente de las sustancias, pero tampoco negar la obviedad de que si la gente consume sustancias psicoactivas es por algún tipo de razón que está ahí, ¿no? Es decir, que cuando hablamos exclusivamente de riesgos y las personas jóvenes prueban drogas y no se encuentran inmediatamente con esos riesgos, lo que sucede es que se da una dinámica del cuento de Pedro y el Lobo y enseguida dejan de confiar en esas fuentes de información que, por otro lado, les estaba dando información valiosa, pero es importante, yo creo, que sea información completa y veraz. Y sobre todo también incidir no solo en lo negativo, dice usted, sino explicar toda la información por una parte o por otra, ¿no? Las dos partes. Sí, eso lo veo muy importante, pero sobre todo porque si no se produce una pérdida de confianza muy importante y esa pérdida de confianza lleva a que pasen de un lado, del extremo de entender las drogas como un ámbito de riesgos, al otro extremo, que es entender las drogas como algo que no les va a hacer ningún daño. Y ambos extremos son peligrosos, francamente, para la salud pública. ¿En qué ha cambiado esta cuestión de hace unos años ahora a hoy en día? Pues está cambiando, en mi opinión, en una dirección positiva, porque hace algunos años las campañas de información y de prevención se focalizaban exclusivamente en mostrar elementos que asustaban mucho acerca de las drogas, pero esas campañas se han mostrado muy ineficaces. De hecho, han generado mucho estigma y lo que han producido es que muchas de las personas que estaban tomando drogas se hayan invisibilizado, hayan dejado de mostrar y de algún modo hayan dejado de comunicar el hecho de que estaban haciendo esa actividad, y eso ha dificultado enormemente que los servicios
servicios de salud puedan tener acceso a esa población que puede tener problemas más adelante en el tiempo. Últimamente se está trabajando mucho más en el ámbito preventivo y se está trabajando mucho más desde el ámbito de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Que entiende que hay que informar de una forma mucho más completa y que esto permite además estar cerca de las personas que consumen sustancias desde un inicio y no tanto al final cuando ya hay problemas instaurados, porque al estar desde un inicio se puede evitar que esa evolución del consumo lleve a un consumo problemático, como pasa en estas dinámicas de estigma que se han dado hace unos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos yendo a mejor, creo que está mejorándose la eficacia comunicativa y, sobre todo, se está mejorando mucho la efectividad que tiene el trabajo de prevención y de reducción de riesgos frente a lo que pasaba hace algunas décadas. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y en este sentido pues se trabaja en esta dirección como trabajamos en Drogopedia y como trabajamos en un montón de programas como puede ser Energy Control, iLacket, Consumo Conciencia, para intentar que esa población que ha decidido consumir sustancias pese a saber que tiene riesgos, por lo menos tenga la información necesaria para que ese consumo, si se lleva a cabo, sea en las condiciones de máxima seguridad y de forma puntual para que no acabe derivando en un consumo problemático, en un consumo adictivo como el que se ve normalmente en esas situaciones de gran estigma que se da cuando las campañas se centran exclusivamente en los riesgos. No hay que dejar de lado el tema de las redes sociales, que en una cuestión como esta, pues también ha generado un gran revuelo y informaciones pues de todo, veraces y erróneas, ¿no? Sí, efectivamente. A día de hoy tenemos un arma de doble filo, que son las redes sociales, con grandes oportunidades para el trabajo preventivo, para el trabajo de reducción de riesgos, para el trabajo informativo, pero también con el riesgo enorme de suponer también un campo por el cual se pueden dispersar numerosas, se pueden propagar, digamos, informaciones falsas, se pueden propagar mitos, se pueden propagar incluso formas de entender las sustancias que pueden ser peligrosas para la salud pública, ¿no? En ese sentido hay que estar en redes sociales, es muy importante, pero hay que estar en redes sociales de forma prudente e informada. Hay que saber verificar las cosas que se encuentran allí, hay que saber detectar qué dinámicas pueden ser de riesgo en cuanto al comportamiento de las personas jóvenes. Y esto, pues es un trabajo del día a día, es un trabajo de contacto y un trabajo que, desde Drogopedia, desde Energy Control, desde un montón de organizaciones, tratamos de llevar a cabo para precisamente estar donde se necesita y donde los jóvenes están para facilitar este tipo de informaciones que puedan ser de beneficio para la salud pública. Antón Gómez Escola, recordamos, psicofarmacólogo y divulgador especializado en drogas del canal Drogopedia en redes sociales. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Como nos decía el experto en drogas, el surgimiento del tusi como una nueva droga, popularmente conocida como esa cocaína rosa, plantea desafíos significativos en términos de salud pública y prevención. Es crucial proporcionar información veraz y completa, entender las motivaciones detrás del consumo de drogas y trabajar en conjunto para abordar los riesgos asociados con su uso, especialmente entre la población joven. A pesar de los avances, sobre todo con campañas de prevención, el papel de las redes sociales sigue siendo ambiguo, ya que pueden ser una herramienta poderosa para la educación, pero también pueden difundir información errónea y, sobre todo, mitos sobre las drogas. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es y a través de sus redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok y también en LinkedIn. Además de en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. Les recordamos que además tienen a su disposición plazaaldia.es. Allí tienen todos nuestros contenidos a los que fácilmente también se pueden suscribir.